quiero mandar un saludo a la gente linda que nos ve por el canal en YouTube, Iglesia Roca Santa 2. Gracias una vez más por compartir y ver de verdad, para la gloria de Dios, estos mensajes. Amén. Iglesia, seguimos con la carta del apóstol Judas. Amén. Recuerden que Judas fue uno de los apóstoles que más despertó a la iglesia, porque muchas veces la iglesia no quiere despertar. A veces la iglesia está medio dormida, a veces la iglesia es un poco indisciplinada, a veces la iglesia hace las cosas de una manera informal, a veces somos disciplinados para las cosas del mundo, para la empresa, para los negocios, pero las cosas de Dios vamos a media. Y no, al contrario, las cosas espirituales son muy más delicadas que las cosas terrenales. Y recuerden que al final todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y el Señor nos dará, nos recompensará de acuerdo a lo que hayamos hecho para el Señor, sobre todo cuando lo hacemos por excelencia. Así que en el nombre del Señor, el Señor le abrirá los libros y le dirá: mira, Perencito Jiménez, es muy bien, servo fiel, hiciste lo que yo te mandé, bienvenido, y le darán su premio. Pero encontraremos ese día también personas que nunca hicieron nada. Así que el Señor les exhortará con amor, pero ¿para qué ganarse una exhortación del Señor? Así que te animamos a que te metas con las cosas del Señor. Únete a los ministerios, el ministerio de intercesión, el ministerio de jóvenes, el ministerio de discipulado. Si tú te quieres discipular, si tú quieres poner tu casa a la orden para que se lleve la palabra, ¿ok? O sea, todo es disponibilidad para las cosas del Señor. Y en esta mañana queremos compartir la carta de San Judas, versículo 10. Versículo 10. Judas, versículo 10. Recuerden que el libro de Judas no tiene capítulo, solo tiene versículo. Es un solo capítulo, pero no ponen el 1. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay, imagínense, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Wow, tremendo. Y el título de este mensaje es extorsionistas del reino. Extorsionistas del reino. Dice, voy a reafirmar algunas cositas que dije la vez pasada para poderme complementar con lo que voy a predicar hoy. Para hacer un recorderi, recuerden que la vez pasada les dije que los falsos profetas maldicen cosas en el mundo espiritual sin tener un conocimiento pleno, y por no tener un conocimiento pleno, el apóstol los compara como animales que irracionales. Recuerden que eso se lo dije el domingo pasado. Y que los animales reaccionan con inteligencia delante de nosotros, pero por instinto, ¿ok? Más no por razón. En los animales no hay razonamiento para comprender ciertas cosas de la vida. De hecho, el apóstol Pablo también habla de ellos en Romanos 1:21. Dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, un corazón entenebrecido es un corazón confundido, un corazón endurecido, un corazón que no le ha sido revelado la verdad. Y de verdad que estos falsos profetas, continuando con el tema de hoy,
tienen el corazón tan entenebrecido que el apóstol Judas lo compara con 3 personajes terribles en la Biblia: Caín, Balaam y Coré. Cuidado, alguno de ustedes le va a poner uno de esos nombres a sus hijos, ¿eh? Imagínate que usted le diga: no, yo le quiero poner Caín. Entonces es importante, iglesia, que porque el profeta compara a estos mañosos que están dentro de la iglesia, porque la gente del mundo piensa que todo el mundo que viene a la iglesia es perfecto, o que todo el mundo que viene a la iglesia tiene un corazón bondadoso. No, al contrario, la iglesia también está lleno de gente camuflada, de gente que se disfraza como cristiano, como ángel de luz, pero sus frutos, óyeme bien, dejan mucho que desear. Y entonces el apóstol compara a estos 3 personajes, y yo quiero hablar de estos 3 personajes hoy, en cómo las actitudes de estos personajes pueden estar dentro de la iglesia. Entonces, el primer personaje que dice la palabra: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Quiero hablar de Caín, ¿ok? Y digamos que el primer punto sería cuáles son una de esas actitudes que trabajan los falsos profetas. Uno de los propósitos que ellos vienen dentro de la iglesia, óyeme bien, es perturbar las buenas intenciones de las personas. El primer punto es: ellos intentan perturbar las buenas intenciones de los cristianos o de las personas, como usted lo quiera colocar. Dice el apóstol, dice que estos personajes han seguido el camino de Caín, y la historia de Caín se encuentra en Génesis 4. Y Caín, dice la palabra, Caín ofreció una ofrenda muy agradable al Señor. O sea, le ofreció algo de siembra, de agricultura, mientras que Abel ofreció una ofrenda de sus rebaños. Y dice la palabra en que Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Según Hebreos 11:4 lo deja claro. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente. Oye la palabra, excelente. Diga conmigo, excelente. Abel ofreció a Dios lo excelente, o el excelente sacrificio, que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de que sus ofrendas, y por medio de la fe, estando muertos, aún habla. Es tremendo. Fíjate que, ¿cuál es la diferencia? Bueno, algunos dicen que algunos estudiosos dicen que Abel era una ofrenda, la ofrenda de Abel era dada con humildad en medio de ese sacrificio de criar ovejas. Sin embargo, Abel le ofreció la mejor oveja del rebaño para el Señor, mientras que la de Caín era una ofrenda de autosuficiencia. O sea, más que una ofrenda en darle gracias a Dios o en querer adorar a Dios, más bien Caín lo que quería era que Dios resaltara su autosuficiencia. ¿Ok? O sea, la ofrenda de Caín representa hoy el humanismo. Eso es lo que el mundo quiere implantar. La ofrenda de Caín representa el humanismo. Es decir, el hombre hoy quiere hacer todo, pero lejos de Dios. Lejos de Dios. Y tan grande es el reto, por lo menos ¿qué les digo yo? Tan ofensivo es el lenguaje del hombre hoy, que si ustedes se dan cuenta, los nombres de los planetas tienen nombres de dioses falsos. Júpiter, Saturno, Marte, Plutón, todos esos son dioses. ¿Por qué no le ponen a Abel? ¿Por qué no le ponen a un planeta Jacob?
¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? A las naves espaciales le ponen nombre de los dioses griegos. Apolo. Es un reto contra Dios. Ese es el humanismo, que no quieren reconocer que Dios gobierna sobre todas estas cosas. Y ese es el Caín que estamos viviendo hoy. Entonces fíjate, iglesia, ustedes al final conocen la historia de Caín y Abel, donde Caín decidió matar a Abel porque sus obras no estaban correctas delante de Dios. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque sus obras no eran correctas delante de Dios. Y lo reafirma Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12 dice que las obras de Caín eran malas y por eso mató a su hermano, que era justo. O sea que Caín tenía la semilla del malo, y allá ahí venía una pugna. Y digamos que el apóstol Judas compara la actitud de Caín con aquellos hombres que se encargan de sembrar religiones vacías, sectas con mandamientos de hombres llenas de celos, de envidia, de competencia, de vanagloria. Ellos cuestionan todo y hasta persiguen a aquellos que practican la verdad. Por eso es que hoy en día vemos una propagación de religiones, de sectas, porque son semillas del enemigo que tratan de confundir a la grey de Dios. Y ¿sabe qué? Que para estas personas, dice la palabra, viene una gran condenación, porque buscan la gloria de ellos mismos, mas no la gloria de Dios. ¿Y sabes qué le dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo? De los tales, aléjate. Usted cuando vea a alguien con esas actitudes de confundirlos con la verdad, usted primero consulte todo con la palabra. Y si no entiende nada de la palabra, búsquese a un líder de la iglesia para que le aclare un versículo oscuro. Amén. Amén. ¿Saben que estos falsos profetas representan la puerta abierta del infierno? Ellos son los que le dan bienvenida a la gente que crea la mentira. Ellos son las puertas del infierno, porque representan la religión muerta. Y cuando hay una religión muerta, el Espíritu Santo de Dios no puede morar ahí. Y eso fue lo que le dio a entender Jesús a los fariseos. Le dijo: hipócritas, no quieren entrar ustedes por la puerta de la verdad, y tampoco no permiten que otros entren por esa puerta. Tremendo. Ni ellos querían entrar y no dejaban que otros conocieran la verdad. Así le dijo Jesús: hipócrita. Dice: y estos recibirán mayor condenación. O sea que en el infierno hay categorías de castigo. En el infierno uno sufrirá más que otro. Por eso dice: y recibirán mayor condenación. Tremendo. Dios nos está hablando de muchas maneras. ¿Y a dónde lleva lo de Caín a nuestras vidas? Iglesia de Dios, óyeme bien, escucha. No permitas que en tu corazón se llene de envidias, se llene de celo, si Dios empieza a usar a alguien más que tú. No permitas que el espíritu de Caín entre a tu corazón. ¿Ok? Entonces, ¿sabes qué? Porque quizás Dios no te ha dado cosas grandes como las otras personas que quizás tú has visto, porque no estás preparado para recibir tanta responsabilidad. Y recuerda, iglesia, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Amén. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, por favor, no permitas que nada te perturbe. Si a Dios le place, óyeme bien, mostrar misericordia a uno más que a otro, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar las decisiones del Señor? Y así como Dios, oye, escucha, así como Dios ha tenido misericordia de otro más que a ti, hay veces en que Dios tiene más misericordia de ti que de otras personas que vienen detrás de ti. ¿Me hago entender? Tenemos que aprender a enamorarnos de la misericordia de Dios.
¿Cuánta gente no está hoy en casa con un dolor de garganta, con fiebre, como el que está dando ahí la maluquera que anda por ahí? Y usted está aquí, te puede salir y no tiene miedo, siente paz. Pero no podemos también permitir que cuando veamos personas más bendecidas que nosotros, entonces empezamos a murmurar. ¿Quién sabe dónde habrá conseguido ese carro? ¿Qué negocio raro estará haciendo? Entonces tenemos que no permitir que nuestro corazón se manche, que no seamos perturbadores cuando las personas están siendo bendecidas. Como dice un amigo mío muy querido, y él es tan elocuente en sus cosas, que él dice algo que me ha ministrado mucho en mi vida. Dice: oye, Pastor Franklin, si Cristo viene, por lo menos, porque él sabe que necesita crecer, hay luchas en su vida, dice: si Cristo viene, por lo menos que me dé un rincón del cielo para yo vivir. Es más, dice él, prefiero vivir en lo angosto del cielo que en lo ancho del infierno. ¿Y es verdad o no? Hermano, si usted entra al reino de los cielos, así sea que lo, por decir algo, así sea que usted vive en una esquina, dele gloria a Dios. Si pasó raspado, ¿ustedes se acuerdan cuando uno pasaba raspado? Y cuando quedaba, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando uno le quedaba la nota en 5.9, ay, profesor, un puntito. Y el profesor lo miraba a uno así como que, dale. Así que, ¿sabes? Algunos van a tener mejores privilegios o premios cuando venga el reino de los cielos. Sobre todo aquellos que prefirieron dar la vida por el evangelio. ¿Saben quiénes van a recibir mayores premios? Eso, los que dieron la vida por Cristo. Y esos que dieron la vida por Cristo, ¿saben qué hicieron? Ellos no permitían que el evangelio se apagara. Ellos estaban diciendo: no vamos a permitir que el evangelio se apague. No vamos a doblegarnos ante ningún imperio. No nos vamos a doblegar delante de ningún César. Preferimos dar la vida por Cristo que negar al Señor. Y muchos, por no haber negado al Señor, perdieron la vida. Pero en esa vida el reino de los cielos se siguió extendiendo. Y eso van a recibir un premio mayor, una corona especial, digo yo, en el reino de los cielos. Qué lindo. ¿Sabes qué estaban diciendo ellos? Ellos lo que estaban diciendo es que todo aquel que quiera seguir la verdad, óyeme bien, está dispuesto a todo. El reino de los cielos no es apto para los cobardes, sino para los valientes. ¿Ok? El reino de los cielos es para aquellos que aman más el propósito de Dios que su vida. ¿Ok? El propósito de Dios tiene que estar aún por encima de la vida de nosotros. Es decir, ¿cómo así? No entiendo, pastor. Bueno, cuando cuando te traten de oprimir, cuando te tratan de decir que Dios no existe, y tratan de burlarse de ti, y pero tú ahí. O sea, cuando tú de verdad le das pasión a los propósitos de Dios, oye, tu vida se sostiene con alegría. Por eso es que la gente se muere en el cristianismo. Cuando te hablo se muere, se apaga, porque están más enamorados de la vida temporal que el propósito de Dios. Cuando tú te enamoras del propósito de Dios, aunque te dejen, aunque te olviden y aunque te menosprecien, tú sigues amando al Señor por encima de todo, porque la Biblia está escrito: amarás al Señor con toda tu alma y con todo tu corazón. Amén. Entonces no tienes que permitir, y ojalá, ojo lo que te voy a decir como un consejo, cualquier pastor, incluido yo, y que Dios me guarde, si algún día, que el Señor me guarde, comete un grave error, que Dios me guarde, ustedes tienen que seguir amando a Cristo. No tienen por qué apartarse del Señor. Hay gente que se aparta porque el pastor falla,
o el sacerdote falla. No, ustedes no vienen a seguir al hombre, ustedes vienen a escuchar la palabra, no a ver el testimonio del pastor Franklin. Ahora, yo, si Dios, Dios me va a guardar, pero X pastor, si tiene una vida dudosa, una vida de doble moralidad, claro que va a recibir una condenación de parte del Señor, si no se arrepiente. Pero tenemos que guardarnos para Cristo. Tienes que estar al lado, tienes que guardarte para Cristo. Dile, tienes que guardarte para Cristo. Número 2. Estos falsos profetas manipulan la palabra para beneficio de ellos. Es ahí donde entra Balaam. O sea, el primero es Caín. Caín estaba envidioso porque Dios se enamoró de la ofrenda de su hermano y no la de él. Pero ¿cuál hubo la diferencia? En que Abel dio calidad, el otro dio de sobra, o dio, como dice, no, yo quiero que tú no mires la ofrenda, me mires a mí. Y tenemos que tener claro eso. Porque si tú vienes a servirle a Dios o buscas de Dios para que te miren, hay gente que se molesta porque el pastor no los tiene en cuenta para aquellos para adentro, ¿no? Entonces, ¿a quién está sirviendo? ¿Al pastor, al hombre o al Señor? Porque cuando uno trabaja para el Señor, hasta trabaja de manera silenciosa. Y eso fue lo que pasó con Abel y con Caín. Caín no le gustó la actitud buena que tenía el Señor, su hermano hacia el Señor. Y tenemos que cuidarnos de eso. Si Dios utiliza a alguien en profecía, en milagro, aleluya, ore por él. Porque a veces la iglesia está esperando como que si alguien falla, entonces todo el mundo a caerle. Y eso no es iglesia. Ese es el espíritu del anticristo. Número 2. Estos bandidos manipulan la palabra para beneficio de ellos. Fíjate que el apóstol Judas, después de haber comparado a Caín, ahora compara también los falsos profetas con el camino de Balaam. Y Balaam representa la codicia. Diga conmigo, la codicia. La codicia. O sea, Balaam, eso está en Números, en el libro de Números, dice: Balaam estaba dispuesto, óyeme bien, a poner en peligro el peregrinaje de Israel hacia la tierra prometida. De no haber intervenido Dios, ¿quién sabe qué hubiese acontecido a Israel? Recuerden que Balaam era un brujo. Y Balaam iba a maldecir ¿a quién? A Israel. ¿A través de quién? De Balac, un príncipe de Moab. Y dijo: yo quiero pagarte para que tú me bendigas a ese pueblo. Ese pueblo está haciendo estrago, pero te va a destruir y viene a destruirme a mí. Así que yo te voy a pagar miles y miles de dólares para que tú me maldigas a este pueblo. Y cada vez que Balaam iba a maldecir, Dios aparecía y no lo dejaba. Y quiero decirte algo: lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Dile al que está al lado: lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Por eso no tengas miedo. Que si al frente se mudó un brujo, ¿tú por qué vas a mudarte de ahí? Te mantengas ahí. Usted es el que tiene que convertir al brujo a Cristo. Balaam no pudo maldecir a Israel porque Dios no lo dejó. Le ordenó más bien que lo bendijera. Y quiero decirte algo: Dios aún se vale de tus enemigos para bendecirte. Ese Dios, de acuerdo a tu fe, Dios te puede bendecir hasta tus enemigos. Entonces jamás, escucha iglesia, tu promesa va a estar en peligro. Lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Aunque no lo entiendas, aunque no veas nada, aunque veas todo al revés. Pero lo que viene, viene. Dile al que está al lado: lo que viene, viene para ti. Al menos que tú escuches la voz de la serpiente más que la de Dios. Es algo distinto. ¿Ok? Ojo, no le des cabida a tus emociones más que a la voz de Dios. Nuestras emociones nos engañan. Nuestros corazones cambian, nuestros pensamientos cambian. Hay un día en que tú amas a alguien, aprecias a alguien, al día siguiente no quieres hablar con él. Eso no lo digo yo, sino que lo he visto, para que no me vayan a malinterpretar. Pero he visto. Ay, no, quiero que venga. Pero si tú hace pocos días estabas con él o con él bien, y ahora así es el corazón del hombre.
Hay gente que te saluda y al mes tú los ves y después hacen lo que no te mira y tú no les has hecho nada. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Y yo qué le hice? Gente rara. El corazón del hombre es así, cambiante. Entonces, ojo, iglesia, tu promesa jamás estará en peligro, al menos que tú le permitas a escuchar la voz de la serpiente. Muchos cristianos son fieles a Dios en muchas cosas, pero muchas veces a la hora de darle a Dios ponen en duda su generosidad. No son tan fieles como a veces parecen. Da la impresión que hay un pequeño Balaam que le cree más al Dios dinero que al sustento diario del Señor. Balaam amaba el dinero, su Dios era el dinero, y eso es lo que el mundo quiere vender hoy. Tú eres importante porque tienes dinero. Tú eres importante para que todo el mundo vea tu nave. Tú eres importante para que tú veas que tú vives en un penthouse. O sea, el espíritu de Balaam todavía anda rondando por la tierra. Y fíjate que la codicia es un pecado tan peligroso que por 30 piezas de plata hizo parte del plan para llevar a Cristo hacia la cruz. Muchos recuerdan las indulgencias papales en la Edad Media en la ciudad de Alemania. Muchas familias alemanas fueron engañadas por las indulgencias católicas de esa época. Pero las indulgencias cristianas hoy todavía se mueven de manera distinta en muchos líderes religiosos. Engañan al pueblo, engañan al pueblo, oprimen al pueblo, aman más la lana del pueblo que el corazón del pueblo. Hay líderes que solo le interesan la lana de la oveja, pero no le interesan el alma de la oveja. Y yo sé que como líderes tenemos derecho a un salario digno como las demás vocaciones. ¿Ok? Pero ¿sabes qué? Como, así como hay líderes, oye, bien, que ganan ventaja o manipulan la palabra para tener una vida de opulencia, según ellos es una manera de mostrar que Dios los está bendiciendo. Es una falacia. Cuando uno está bien bendecido, uno trata de ayudar al pueblo de Dios. Amén. Pero también nos vamos al otro extremo. Hay líderes pasando hambre, sobre todo en Venezuela. Hay líderes pasando trabajo. Y hay miembros de la iglesia con suficiente bendición en sus arcas y no son capaces de decir: mira, líder, yo te quiero bendecir. No son capaces ni siquiera de dar una atención especial a su líder. Solo les interesa que su líder ore por ellos y que todo le vaya bien. Pero luego de salirle bien la bendición, no son capaces de ni siquiera llamarle y decirle: líder, muchas gracias. O sea, hay de ambos extremos. Líderes sinvergüenza que se quieren aprovechar de la oveja, y ovejas extremas que no son capaces ni siquiera de arreglar una gaseosa con un pan en la esquina, ni siquiera un saco de tienda, Leonardo. Y he visto pastores llorando, he visto pastores cerrando iglesias, pero a las ovejas no les interesa, se van para otra parte. He visto las dos caras de la moneda. ¿Okay? Así como hay pastores con unos carros lujosos, también he visto pastores con los zapatos rotos, con el mismo pantalón, a pie, que a veces no le dan ni siquiera para los buses. Tendrán que darle a cuenta a Dios también esas ovejas que son duras y que tienen como bendecir a un líder y no son capaces de bendecirlo. Entonces, ¿sabes? El espíritu de Balaam solo le interesaba ver sus arcas llenas de dinero, sin importarle a quién maldecir. Muchos, cuando vieron a Jesús predicar en contra de los afanes de la vida y del amor hacia los pecadores, vieron a Jesús como su peor enemigo. Entre esos los fariseos y los escribas, porque le estaba dañando el negocio. ¿Saben cuál era el negocio de los escribas? Iban a las casas de las viudas, y sobre todo de viudas con plata.
Y claro, cada vez que estos sinvergüenzas iban a hacer una visita y le hacían unas oraciones, cobraban demasiado dinero por esta viuda. Y por eso Jesús le dijo: ustedes son unos devoradores de viuda. Ustedes recibirán condenación por esto. Jesús le dañó el negocio. No solamente era porque se creía el Hijo de Dios, sino que Jesús les dañó el negocio. Y tenían el negocio tan chévere que hasta la casa de Dios era un negocio. 3 palomitas ese día sin IVA. 3 palomitas por el precio de $10. Eso era una locura, por decir algo. Y eso no valía casi nada. Por eso fue que Jesús cogió y azotó a todo el mundo y se han convertido a la casa de mi padre cueva de ladrones sin vergüenza. Esa es la religión desde hace tiempo, es un negocio. Hay gente que lo hace por amor, pero otros lo miran más por el lucro que por el interés de las ovejas. Y por eso dice la palabra que Dios sintió celo por la casa de su padre. Y tú y yo tenemos que sentir celo por la palabra, por la casa de nuestro Padre. Y el día que tengas que exhortar a un líder, exhórtalo. El día que tengas que exhortar a un pastor, exhórtalo, pero con amor. Porque somos seres humanos. Los pastores somos seres humanos y nos equivocamos. Pero el pastor que es orgulloso y no hace tan... Ahí sí, órale usted al Señor. Señor, ubícame, porque este hombre... Entonces, iglesia, ¿sabes? Jesús, en pocas palabras, les estaba diciendo a estos hombres extorsionistas espirituales: ustedes son unos extorsionistas espirituales. Y ¿saben qué? Que a lo mejor estas viudas pensaban que estaban, verdad, ayudando a un hombre temeroso de Dios, cuando la verdad estaban bendiciendo a unos ladrones, a unos estafadores, a unos extorsionistas del reino. Y tenemos que ser celosos donde estamos sembrando, ¿ok? Porque, óyeme bien, si estamos sembrando en hombres de verdad que honren a Dios, óyeme bien, Dios te va a bendecir y se lo merece. Pero ¿sabes qué? Honra a aquellos que aman más a las ovejas que a la cartera de las ovejas. Bendice a esos siervos que aman más a las ovejas que a la cartera de las ovejas. Hay iglesias que aman a los estratos 6 y 5 y les dan un privilegio, les dan el mejor parqueadero, porque lo he visto y lo he escuchado de ellas mismas, de los mismos ovejas. No, pastora, ya no quiere fiesta conmigo. Pero aquel que viene sudado del caño de la Uyama, todo buses sudado, llega a sudar y le dice: ah, no, siéntate ahí. A eso no les paran bola. Y si se enferma, yo no sabía que estaba enfermo. Pero se enferma la ovejita estrato 50 y si corre. Y Dios nos va a poner a nosotros los pastores, nos va a pedir cuentas por nuestro corazón. Podemos engañar a las ovejas, iglesia, pastor que me escucha, pero no podemos engañar al que está ahí arriba, el príncipe de los pastores. Número 3. Después, primero compara la actitud de estos falsos profetas como Caín. O sea, que ni hacen ni dejan hacer. Vagan, solo les interesa. Hay gente que monta iglesia por lucro, por negocio. Y tercero viene Coré, otro sinvergüenza. Dice Coré, tercer punto: no permiten que alguien sea mejor que ellos, Leonardo. Tercer punto: no permiten que alguien sea mejor que ellos. Todas esas son actitudes de estos falsos profetas en los últimos tiempos. ¿Y quién era Coré? Bueno, Coré se encuentra en número 16 para que lo lean en sus casas. Él era un hombre prominente en Israel. Él venía en el grupo de la gente en el desierto. ¿Se acuerdan del pueblo del desierto que venía con Moisés? Él venía ahí. Él era un líder. Un líder que vio la gloria de Dios. Y un día, él y otros líderes se levantaron contra Moisés. Y le dijeron: mira, Moisés, ya basta. Ya estamos cansados de que tú nos gobiernes. Ya estamos cansados de que tú gobiernes sobre nosotros. Es más, la congregación también es santa como ustedes. Cuando le decía a ustedes, está hablando de Moisés y Aarón. Estamos cansados
¿Y sabes qué me gustó de Moisés? Este hombre, que yo lo admiro mucho a Moisés, dice que al ver tal actitud de Coré, no reprochó nada de Coré, sino al contrario, se puso a orar. Qué tremendo, se puso a orar. En estos días me llevé yo una triste lección con un pastor que siempre mostraba una sonrisa y hasta que peló el cobre. En estos días yo quedé sorprendido. Y a veces es fácil cuando tú le sonríes a todo el mundo, cuando las cosas están marchando bien, pero cuando empieza Dios a usar a otro, como el caso de Moisés, o cuando sentimos que nadie nos está viendo, y entonces ahí sí entran otros tipos de emociones, entonces ahí estamos graves. Y ¿sabes qué? Que Moisés no le reprochó nada ni lanzó juicio, sino que se puso de rodillas a orar, como diciendo: este hombre está rechazando la autoridad que Dios ha puesto sobre la tierra. Moisés propuso una prueba, y era la prueba del incienso. ¿Se acuerdan que incienso era un olor fragante que utilizaban para que el tabernáculo se sintiera un olor agradable delante de la presencia de Dios? Simbolizaban las oraciones para algunos. Y dice Moisés: bueno, vamos a hacer una cosa, Coré, como tú dices, que ya la congregación, parte de ustedes no están de acuerdo conmigo, que sea Dios escogiendo entre tú y yo. Así que vayamos al altar. Y dice la palabra del Señor, en que los dos estaban delante de Dios, Coré con su incienso y Moisés también. Y dice la palabra en Números 16, en que Dios estaba tan molesto con Coré que le dijo a Moisés: mira, apártate de este hombre. Y Moisés se apartó, y dice que la tierra se abrió y se tragó a Coré y a los 200 y pico de líderes, porque no era el solo, eran 200 y algo. Se les abrió la tierra y se los tragó vivos. Murmuraron contra la autoridad. ¿Qué tal si Dios abriera la tierra hoy? Todo aquel que murmure contra autoridades justas, porque hay autoridades que sí necesitan ser reprochadas, que sí necesitan ser cuestionadas, que sí necesitan hacer un análisis y pedir una cita. Mira, no me está gustando lo que estás haciendo. Pero cuando hay una persona justa, que de verdad más bien quieren es hacerle, le quieren como ser obstáculo para que su ministerio no avance, es peligroso. Porque eso fue lo que hizo Dios. ¿Y qué tal si Dios abriera la tierra hoy? ¿Cuántos se lo hubieran tragado la tierra? La tierra se tragó a Coré y a sus seguidores. Descendió fuego del cielo y quemó a todos sus seguidores. Todos ellos perecieron. Fíjate que Coré era un levita, pero no de la familia sacerdotal de Aarón, porque Coré era levita, y los levitas podían manejar el tabernáculo, pero no les tocaba desempeñar el papel que Moisés estaba haciendo. Y aquí Dios nos está hablando algo a nosotros. O sea, Coré como levita tenía su propio empeño en el ministerio dado por Dios. Sin embargo, no estaba contento Coré con lo que Dios le había dado. Amén. Y mucho menos la autoridad de Moisés. Y aquí, óyeme bien, todos tenemos derecho aquí a aprender una lección. Óyeme bien, debemos amar y servir con humildad a todos aquellos a donde Dios nos ha llamado a servir. Ojo, ¿cómo estás llevando lo que Dios te ha dado? Si Dios te llamó a algo aquí, ¿por qué llegas aquí determinada hora? ¿Dónde está tu responsabilidad como líder? Si Dios nos mandó a reunirnos aquí en tal lugar, ¿por qué tú ni siquiera apareces? Es la pregunta. No, porque Dios es celoso con lo que Dios te ha dado. Y de pronto Dios está esperando tu reacción. Pero si Dios te ha dado algo como ministerio, tienes que cuidarlo. No tirarlo todo por la borda. A veces sí, a veces no. Y a veces no, 3 veces sí. No sé yo. Y aquí Dios nos está diciendo: yo te he llamado a que me sirva
con humildad y excelencia. Fíjate que para Dios es demasiado importante lo que tú hagas para Él. Y a veces muchos, por querer buscar un papel protagónico delante de los hombres, quedan avergonzados. Eso era lo que quería hacer Coré. Coré no quería servirle a Dios como tal. Él quería que su grupo lo viera por encima de Moisés. Que tenemos que analizar la historia a fondo, porque da la impresión que es un Dios injusto. ¡No! Dios conoce las intenciones del hombre. Detrás de cada pecado, de cada mala actitud, hay una mala intención. ¿Y cuál es la mala intención de Coré? Era esa. Él de verdad no quería, él quería era verse, buscar un papel protagónico. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que a Dios no le interesa que aquel punto es más importante que esto. El que cuida a los niños es tan importante como el pastor. Porque para Dios no hay, simplemente la diferencia es que yo tengo una mayor responsabilidad porque yo estoy velando por las almas de ustedes. Pero para Dios todas las cosas dentro de la iglesia son iguales. Gracias por el amén. Amén. Y te voy a dar un consejo. No intentes hacer algo en donde Dios no te ha llamado. Yo recuerdo de alguien que me encontré, yo no sé si de manera accidental o diosidencias de Dios, en un barco. Y me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Y dije, no. Yo soy fulano de tal. Ah, claro. Años que no lo veíamos porque servíamos en una iglesia. ¿Y tú qué estás haciendo? Y yo soy pastor. Le dije, yo quiero ir a tu iglesia. Ah, bueno. Y llegó. Y llegó. Pero de salida quería dar un puesto protagónico dentro de la iglesia. Que un día eso invité a un amigo mío, y como no lo invité a él, me hizo un show impresionante. Y dije, no, Señor. Y después me dijo, mire, yo me voy de la iglesia, esto, y yo de verdad quiero abrir mi propia iglesia. Y yo, bueno, si tú quieres una propia iglesia, te doy esto, haz esto. Y comenzó la iglesia con unas cuantas personas. A los pocos meses la iglesia se acabó. Entonces mira, nunca intentes hacer algo donde Dios no te ha llamado. Ahora, si te sientes cargado por hacer algo y que Dios no te deja, entonces más bien ora, porque Dios se encargará de mover el corazón de una persona para hacer aquello que no te corresponde. Amén. Yo hay cosas que no puedo. Hay cosas que a veces pensamos que los pastores no las sabemos todas, y no todas las veces pasa eso. A veces hay pastores que me mandan gente a mí, como yo también mando a ciertas personas que tienen más experiencia en rango en otras cosas hacia otro lugar. Pero no todas. A veces las ovejas a veces se encargan de tener ídolos como los pastores. A veces los pastores se creen Superman, se creen Spider-Man, que el pastor tiene que ser psicólogo, psiquiatra, tiene que ser ortopedista, tiene que ser de todo el pastor, hasta si acaso hacer una cirugía. Entonces el pastor no tiene derecho a equivocarse, el pastor no sabe, el pastor no tiene fe, el pastor no está ungido, mejor dicho. Y eso fue lo que Coré vio en Moisés. ¿Quién sabe qué falta la vio Moisés? Dice, ese hombre no es digno de manejarlo. Mira lo tímido, lo estúpido que es. No, vamos. Tremendo. Y te vas a encontrar con gente que va a contener lo que Dios te ha puesto a ti. El día que tú tengas tus discípulos, un día tus discípulos te van a decir, wow, pero no me gusta cómo enseña. Muy paquidérmico. Pero bueno, en conclusión, ya para terminar, ¿a cuánto les habló el Señor? Amén. Estos tres hombres, Coré, Balán, Caín, pero le vas a poner un hijo tuyo, Balán Caín. Estos tres hombres vinieron de muy diferentes orígenes.
Caín era un agricultor. Balaam era un profeta. Y Coré era un líder de Israel. Es decir, ¿qué nos quiere decir Dios con eso? Que la apostasía no tiene límites. La apostasía no se limita a un grupo determinado. Hay apóstatas del púlpito, hay apóstatas en los estratos altos y hay apóstatas en los más necesitados. Es lo que yo quiero terminar con esta lección. Los apóstatas están en todas partes. Como hay apóstatas en las iglesias del norte, hay apóstatas en las iglesias del sur. O sea, la apostasía no mide rango, no mide estrato. Y tenemos que ser celosos. Ahora que están las redes sociales, ahora que nos están inundando, que todo lo que escuchamos pensamos que es verdad y no es verdad. Y a veces hasta compartimos herejía sin darnos cuenta. A veces compartimos pánico, a veces compartimos cosas que no son tan seguras. Y tenemos que ser celosos con eso. Y claro que el enemigo se va a ver de esos medios. Hay gente que ya no quiere venir a la iglesia porque prefieren estar en su casa viendo la prédica por internet. Al menos que sea algo de verdad muy limitado. Pero del resto, lo más lindo es estar juntos en armonía. Así nos lo dice la palabra de Dios. En el Salmo 133, si no estoy mal, cuán armonioso es estar, ¿qué? Los hermanos juntos en armonía. Aquí nosotros somos como un anafle. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando las abuelitas le hacían uno el cabrito, ¿se acuerdan? Y hacían con la tapa, ¿te acuerdas? Y esos carbones todos junticos. Se veía hermoso. Pero si tú sacabas un carbón de ahí al lado del grupo, ¿qué le pasaba a ese carbón? Se apagaba. Y así nos pasa. Cuando tú y yo nos alejamos de la iglesia, del cuerpo, no, iglesia no es esto. Iglesia somos nosotros, el grupo. Tú dejas de faltar 2 o 3 domingos, oye, y te empiezas a enfriar. Ya no tienes esa pasión. Y el enemigo trata de atajar. Y nosotros estamos orando por mucha gente que quiere venir. Y el enemigo los acorrala, no los deja salir. Siempre les pone algo. Pero hay que seguir luchando. Cristo viene por una iglesia sufrida. Y aquí vemos, lo estamos viendo. Una iglesia desde el primer siglo, perseguida, blasfemada, gente encubierta dentro de la iglesia. Y los medios, ciertos periódicos nacionales, tratan de enlodar a la iglesia. Pero ustedes, los dueños del periódico, óyeme, les tendrán que dar cuenta a Dios sin vergüenza. Porque yo me doy cuenta de las malas intenciones cuando tratan de ensuciar a las iglesias. Porque el enemigo se vale de cualquier cosa para que la gente, ni ellos entran, ni dejan que las otras personas se acerquen a la iglesia. Y tenemos que orar, porque la guerra sigue. La guerra no termina aquí. Mira, les estoy mostrando desde el primer siglo. Judas, el que anduvo con Jesús, no es Judas Iscariote, es Judas Tadeo. Dicen que es hermano de Jesús, hijo de María. Entonces, iglesia del Señor, te quiero decir la verdad, estamos en una guerra. En una guerra psicológica, en una guerra espiritual, en una guerra económica, porque el enemigo ataca a los cristianos por 2 cosas: la enfermedad y la economía. Está duro. Para ver si tú reniegas de Dios, te quejas de Dios. Y si no es esto, por lo menos la familia. Pero sabes que al final tú vas a ver la gloria de Dios. Amén. Yo les hablé a ustedes, ¿cuándo fue? Creo que fue el sábado a las 5 de la mañana, de la perseverancia de la viuda. La viuda no se cansó. ¿Sabes por qué muchos llegan a la promesa? Porque mantienen la perseverancia. Dile al que está al lado, mantente en la perseverancia. Dile, mantente en la perseverancia. ...38 años de estar en el estanque de Bethesda y nadie lo ayudaba. Siempre alguno le ganaba, hasta que llegó Jesús, lo visitó y lo sanó. 38 años. Yo no te voy a decir ahora que tu esposo va a llegar a 38 años. Imagínate tú.
Este en el altar yo arrugado y tú arrugas y yo arrugado. Que Dios te bendiga. Así que vamos a seguir. Vamos a conquistar nuevas almas. Te insto de parte de Dios en que sí, se te van a atravesar Caín, se te va a atravesar Coé, se te va a atravesar Balaam en el camino, pero igual mantente, sigue. Van a intentar detenerte, pero recuerda que el que mora dentro de ti es más poderoso que el que está en él. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y darle gracias a Dios por el día de hoy. Y te decimos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias. Que tú los guardes, que tú los bendigas. Llévate que esas actitudes en mi vida no logren penetrar, Señor. Que jamás sienta envidia por un hermano como lo sintió Caín por Abel. Que jamás mi corazón se llene de codicia como le pasó a Balaam. Que el día que te tenga que bendecir te bendiga. Que el día que no tenga, igual, Señor, te doy gracias. Igual no permitas que se me llene el corazón de Coré, que no quiero aceptar a alguien mejor que yo, que no quiero aceptar a alguien que no se merece ese puesto mejor que yo. Quita todas estas cosas que no vienen de ti, Señor. Ayúdanos. Por eso la iglesia ha perdido credibilidad hoy, porque hablamos un evangelio fácil, frágil, un evangelio sin profundidad. Solo queremos hablar de prosperidad, prosperidad y prosperidad, pero no le hablamos a la verdad de la iglesia. Que la iglesia hay cosas más importantes que el mundo temporal. Tú lo que vienes es a rescatar almas, no a ser gente millonaria en la tierra, Señor. Ayúdanos, que lo tuyo es suficiente para yo vivir, que lo tuyo es suficiente para yo estar contento. No tengo por qué llenarnos, no tenemos por qué llenarnos el corazón de afanes de la vida. Dice tu palabra que la vida pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así lo dice tu palabra, Señor. Así que declaro la bendición sobre tu pueblo amado, precioso, que no permita que los afanes de la vida, Señor, los atrapen. No permitas, Dios precioso, que nada ni nadie los haga tambalear. Que su fe se mantenga firme, que su fe se mantenga intacta, porque tú eres grande, Señor. Así que en Cristo Jesús, llévate toda enfermedad, llévate toda enfermedad de tu pueblo ahora, Señor. Llévate toda enfermedad, Padre amado, en cada uno, todo dolor en las piernas, en los brazos, todo dolor de cabeza, todo dolor de garganta, en los testículos, todo dolor en el seno, todo dolor en el estómago. Llévate toda enfermedad extraña, aún aquella enfermedad oculta que no sabemos. Ahora mismo sana, Señor, sana. Padre mío, ministra ahora tu bendición. Rompe toda maldición, llévate toda cautividad, llévate toda cautividad, Señor, todo aquello que trate de que no permita que yo quiera crecer en ti, Señor. Llévate todo, llévate todo, llévate todo, llévate todo ahora, toda opresión, toda angustia, Señor, eso que no me deja dormir, eso que me tiene ansioso, Señor. Yo tengo que creer. ¿Sabes que Dios va a aumentar fe en algunos aquí? Dios me muestra, ¿sabes que Dios va a aumentar tu fe? Porque estás peleando con eso, Señor. Yo quiero ser un hombre de fe, una mujer de fe. Yo quiero sentir seguridad. Yo a veces no creo en las cosas que me dicen. Yo reprendo todo lo que el enemigo quiera sembrar, toda semilla que el enemigo quiera sembrar en tu corazón. Lo echamos fuera, lo echamos fuera ahora, porque el enemigo no quiere que tú crezcas, que tú creas en la palabra. Tú sabes que la palabra es la que te defiende, la palabra es la única que tú usas como escudo cuando el enemigo lanza dardo. Aleluya. La palabra dice el salmista en el Salmo 119, Señor, en tiempos de aflicción tu palabra es mi consuelo. Óyeme, en tiempos de aflicción tu palabra es mi consuelo. Oh Santo de Israel, a veces queremos el consuelo de los hombres, a veces queremos el consuelo de un vestido nuevo, a veces queremos el consuelo de algo que nos llena así, pero después todo sigue igual. No es como tu palabra. Y tú ahora inundas
el corazón de cada uno de ellos con tu palabra. Tú sabes cada alma que está aquí y algunos que no vinieron hoy porque están enfermos. Señor, declaro sanidad sobre ellos también. Señor, declaro sanidad sobre ellos, que tú los declares sanos en tu nombre, Señor. Señor, llévate todo virus, todo lo que no sea tuyo en nuestras vidas, Señor. Tú nos guardarás en la palma de tu mano, Señor. Nada nos detendrá, nada nos detendrá. Señor, en el nombre, hay una persona que le da calambre en las madrugadas. Ahora mismo se va esos calambres en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, llévate esos calambres, Dios amado, en Cristo Jesús, Señor.